Hmm. ¿Un programa de acompañamiento grupal o mejor un servicio uno a uno? Este ha sido uno de los grandes dilemas a los que se han enfrentado las mujeres de mi programa Tiempo para Emprender. Y he pensado que si ellas tenían este interrogante en la cabeza, es posible que tú también te estés haciendo la misma pregunta. Si te estás planteando desarrollar un servicio de acompañamiento, quizás tengas la duda de si es mejor hacerlo como un programa grupal, donde puedas atender a varias personas a la vez, o hacerlo pues como un servicio individual con sesiones uno a uno. Si tienes esta duda, quédate en el vídeo de hoy porque vamos a comparar ambas opciones para ver pues cuáles son sus pros, sus contras y qué es lo que nos pueden aportar. Quédate porque empezamos. Y es que lo sé de primera mano, porque yo también he tenido esta misma duda cuando he creado mis programas. ¿Es mejor hacerlo individual o quizás es mejor grupal? ¿De qué manera puedo ayudar a más personas? ¿De qué manera también puedo gestionarlo mejor dentro de mi negocio? Así que para que obtengas tus propias conclusiones, vamos a analizarlo desde dos perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista del cliente, es decir, para nuestros clientes, ¿qué es mejor, un individual o un grupal? Y luego también desde nuestro punto de vista como emprendedoras o empresarias, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotras decidimos emprender y crear nuestros propios negocios para ser dueñas de nuestro tiempo, líderes de nuestra vida, y por eso también tenemos que cuidar nuestro tiempo y nuestra energía y tomar decisiones que sean beneficiosas para nuestros clientes, pero también para nosotras. Ahí es donde tenemos que encontrar ese equilibrio. Así que desde el punto de vista del cliente, quizás puedas pensar que un cliente siempre va a preferir una mentoría individual por aquello de que es pues 100% personalizado y tienes acceso a tu mentor en exclusiva. Y sí que es cierto que una mentoría individual al cliente le va a proporcionar esa exclusividad, ¿no? Va a proporcionar el que pueda acceder de manera directa a su mentor y y que además ese programa pues, se pueda adaptar totalmente a sus necesidades. Pero un programa grupal para el cliente también es personalizado. Lo único es que, bueno, tiene que compartir tiempo con el resto de las emprendedoras, de las empresarias que forman parte de este programa. Sin embargo, tengo que decirte que para mí esto es precisamente una ventaja y no tanto pues un inconveniente. Porque yo, como empresaria, prefiero elegir programas grupales donde recibo la atención de la persona que me mentoriza, pero además también obtengo la respuesta de mis compañeros, personas que son expertas en determinados nichos, en determinados sectores y que conocen incluso mejor que mi mentor en muchas ocasiones determinadas herramientas y me pueden orientar muchísimo mejor. Cuando el cliente tiene ese programa individual, lógicamente ese programa es 100% personalizado y tiene esa atención, ¿no? Que es única y que es exclusiva. Pero cuando además tiene también la experiencia del grupal, tiene la atención del mentor, y aquí sí que se trata, ¿no? Pues de nosotras también identificar, pues, qué tipo de servicio grupal queremos ofrecer. Yo, por ejemplo, trato de que sean muy cercanos y que además tengan esa diversidad de opiniones, que no solamente se queden pues con el mentor y con la experiencia del mentor, sino que también puedan compartir ese camino con las compañeras que tienen dentro del programa. Por lo tanto, decimos, vale, desde el punto de vista del cliente, tienes ese acceso, digamos, ese programa que puede ser 100% personalizado y con acceso a tu mentor en exclusiva, lo cual, lógicamente, a todas nos gusta, pero tenemos que tener en cuenta que desde el grupal también le podemos proporcionar esa cercanía. Se trata de ver de qué manera lo vamos a hacer para que así pues podamos, ¿no?, hacer un seguimiento y que además va a tener la oportunidad de compartir y de recibir el feedback y las opiniones de sus compañeras, con lo cual también eso es muy enriquecedor, porque además déjame decirte algo, en un grupal también te puedes encontrar con futuras clientas, con colaboradoras y al final ampliar tu red de contactos, y eso es muy necesario y es algo que yo agradezco tener en mi vida como empresaria. Además, en una mentoría individual, ten en cuenta que vas a tener una única opinión, el feedback de una sola persona, el aprendizaje de una sola persona, aunque
Por supuesto, es una persona que ha recorrido ese camino en muchas ocasiones, no solamente por sí misma, sino también pues con las personas a las que ha mentorizado. Y en el grupal, ya sabes, diversidad de opiniones, el feedback del grupo, tienes también una investigación de mercado, porque a la hora de tú plantear, pues por ejemplo, digo como cliente, no sé, un formulario de investigación, te puedes encontrar con que ahí tengas a posibles clientas potenciales que respondan a ese formulario y eso ya también te va a ayudar pues a que puedas ir creciendo, incluso que te ayuden a llegar a más personas. Es, bueno, pues un aprendizaje circular el de las mentorías grupales, porque aprendes de tu mentora, pero también de tus compañeras, tienes ese networking y tienes esos contactos. Esto es si nos ponemos además en el punto de vista, ¿no? Del cliente de qué es lo que va a recibir. Pues eso, tiene por una parte a su mentor y por otra parte en el grupal tiene al mentor y además al grupo que lo rodea. Y lógicamente además una mentoría individual tiene un precio más elevado, porque claro, no es escalable. Y aquí nos vamos a ir metiendo poco a poco en nuestra visión como empresarias. Y es que un individual no es escalable. Mis horas son reducidas. Es decir, yo trabajo X horas al día, a la semana, al mes. Eso implica que si yo estoy haciendo algo individual, llega un momento en el que mi agenda se llena y yo no puedo seguir creciendo. Por lo tanto, cuando yo hago individual, el precio es mucho más elevado. Y cuando hago grupal, el precio va a ser más económico. Por lo tanto, al final, de cara al cliente, lo que se tiene que plantear es, por una parte, estoy dispuesta a invertir, lo que significa tener a mi mentor en exclusiva, con lo que es una gran ventaja, pero que implica tener, pues al final, una inversión mayor para poder estar trabajando de manera intensiva sobre mi negocio con esta persona de manera 100% personalizada, o como clienta prefiero pagar un precio un poquito más económico y no solamente recibir el feedback de mi mentora, sino también de mis compañeras. En función del momento en el que tú te encuentres como clienta, vas a tomar una decisión u otra, porque déjame decirte, ambas opciones tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Ambas opciones también van a ser beneficiosas y en función del momento en el que estemos con nuestro negocio, vamos a necesitar más de uno u otro tipo de programas. Así que cuando nos ponemos en el punto de vista de nuestro cliente, tenemos que tener en cuenta que en ese viaje que nuestro cliente hace, en ocasiones necesitará tener, pues, una atención más personalizada y esté dispuesta a pagar pues un precio mayor y en ese caso nos estaremos dirigiendo a un cliente más VIP, más premium y que en otras ocasiones nuestro cliente lo que necesitará será más el apoyo del grupo y lo que necesitará además será precisamente pues el tener ese feedback y ese aprendizaje circular que estábamos comentando. ¿Qué ocurre desde nuestra propia perspectiva como empresarias? ¿Qué ocurre desde nuestro punto de vista? Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son, digamos, esos pros y esos contras para nosotras como emprendedoras o empresarias. Vamos a seguir hablando de precios. Para que una mentoría uno a uno sea rentable, tenemos que tener en cuenta que el precio tiene que ser alto, porque al final tenemos que dirigirnos a un público premium. Si no, como te decía, llega un momento en el que tú te conviertes en cuello de botella de tu empresa, tú ya no puedes asumir más clientes y llega un momento en el que estás agotada, porque si quieres seguir multiplicando tus ingresos, si quieres crear equipos, si quieres al final poder delegar, llega un momento en el que no puedes hacerlo porque tú estás alquilando tu tiempo a tus clientas. Por eso, en determinado momento decimos, me voy a plantear un grupal en el que yo pueda también, digamos, ampliar las fuentes de ingreso. Ya no solamente me viene de un solo cliente, sino que me viene de varios. Es una opción que sí que es escalable. Así que yo lo que te propongo es que tú valores, ¿no? El decir, bueno, me interesa tener un individual, pero a un precio muy alto para un público ya premium que sí que está dispuesto a pagar por esa atención personalizada y además tener uno o varios programas grupales que a mí me permitan escalar mis resultados y que con un solo esfuerzo, es decir, con una hora, por ejemplo, en directo, yo pueda atender a varias personas o con una comunidad donde yo pueda atender todas las preguntas que voy recibiendo, como tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad de empresarias, que es la comunidad que está a disposición de mis programas Tiempo para Emprender y Empresarias con Vida. Lo que sí que te digo es que si estás empezando con tu negocio, sí es posible que te plantees el tener un programa individual a un precio menor, ojo, no a un precio mega premium, para validar tu idea, para también tener, ganar confianza y seguridad y tener tus primeros testimonios de cara a después convertir ese programa individual en un grupal. Pero como te digo, es como una fase momentánea donde tú decides, vale, este servicio que después va a ser grupal, primero lo voy a hacer individual. Primero lo que voy a hacer es trabajar de manera individual con una serie de clientas para que
bueno, pues bajo un poquito, ¿no? El precio, no será ese precio premium, trabajo con ellas, valido mi idea y después doy el salto a ese grupal para ya poder escalar resultados, ayudar a más personas, tener un impacto todavía mayor y que de esta manera también mis resultados sean escalables. Entonces, lo que sí que creo que tienes que tener en cuenta es que a la hora de determinar, ¿vale? El valor de tus servicios, no te tienes que fijar solamente en las horas que tú vas a trabajar, porque esto suele ser un error bastante habitual en el que dices, bueno, venga, ¿cuántas horas trabajo? ¿Cuál es mi precio hora? Y este es el precio que yo le pongo al servicio, sea individual o sea grupal. Tú tienes que tener en cuenta cuál va a ser el impacto que vas a tener en las vidas de las personas con las que vas a trabajar y también pues otra serie de variables que honestamente nos darían para otro vídeo. Así que dime si te apetece, cuéntamelo en los comentarios, si te apetece que grabe ese vídeo sobre cómo poner precios a nuestros servicios teniendo en cuenta todas estas variables. Cuéntamelo en los comentarios. Nosotras seguimos, porque como emprendedoras hemos visto que el individual nos permite llegar a un público premium con un precio al final más elevado, más alto, que al final también, oye, está muy bien, ¿no? El que en un solo día, digas un día de trabajo, a lo mejor me están pagando 10, 15, 20.000 euros o que por una mentoría individual puedan llegar a ser 50.000 euros. De acuerdo, sí, de manera individualizada, con un solo cliente donde es intensivo, pero luego también tienes esa opción más escalable, es más difícil también captar ese tipo de clientes, necesitas tener un posicionamiento mayor, lógicamente, pero luego sí que tienes pues esa posibilidad, ¿no? Como decíamos, de hacer un grupal que va a ser más económico para tus clientes, que por lo tanto vas a llegar a más personas y que eso pues te va a permitir que puedas trabajar con todas ellas y que vayas teniendo resultados escalables en el tiempo. Además, ten en cuenta que, claro, con una mentoría individual uno a uno vas a poder proporcionarle una transformación brutal a una sola persona, pero cuando tú tienes un programa grupal, vas a impactar en más de una persona a la vez y eso lo que te va a proporcionar son muchos casos de éxito y, por tanto, testimonios que te permitan aumentar la prueba social y que te permitan también ganar autoridad y posicionamiento dentro de tu sector, porque ya no es él, es que yo he ayudado a esta persona, no, es que yo he ayudado a estas 10, 15, 20 personas y estos son los testimonios que yo puedo mostrarte de cómo he transformado sus vidas. Por lo tanto, claro, se produce además ese aprendizaje acelerado por tu parte, que también es un beneficio, que al estar dentro del grupal, pues no solamente trabajas con esa persona y aprendes de su negocio, sino que al estar en un grupal, lo que te va a permitir es que puedas, bueno, pues lógicamente aprender de diferentes negocios, de diferentes mujeres, de diferentes situaciones. Y eso, como mentora, no te puedes ni imaginar las tablas que te da. Así que ya hemos visto como empresarias, vale, tenemos por una parte como mentoría individual me permite, digamos, tener impacto en una sola persona, una transformación brutal y además tener como un ingreso bastante elevado, pero necesito un posicionamiento alto en cuanto a marca, ¿no? Y a posicionamiento en el mercado. En el grupal puedo, pues, llegar a un mayor número de personas, tener unos resultados más escalables que me permitan aumentar ingresos sin incrementar gastos ni tiempo y además vamos a tener más casos de éxito y más testimonios. ¿Qué más tenemos, no? A la hora de comparar. Bueno, al final también tenemos que tener en cuenta que con el individual vamos a poder entrar más al detalle en los negocios y ofrecer nosotras como mentoras esas soluciones más personalizadas, ver exactamente qué necesita. Y es verdad que en el grupal quizás no puedes entrar con tanto detalle en cada uno de estos negocios, pero sí que tienes la ventaja de poder reutilizar contenidos, porque al final lo que estás creando para las personas que, por ejemplo, tienes en una primera edición de un programa grupal, luego lo vas a poder reutilizar para otras personas. Con lo cual también, pues, ese esfuerzo va a merecer la pena, ¿no? Es el hecho de que puedas, como decíamos, escalar y no son ingresos pasivos, pero sí que es la posibilidad de reutilizar contenido, reutilizar recursos que ya tienes creados. Así que, como ves, al final sí que tenemos ventajas en uno y en otro y de lo que se trata es de valorar para qué nos sentimos preparadas también como empresarias y en qué momento estamos con nuestro negocio, porque quizás digas, me siento preparada para hacer un individual, pero honestamente quiero tener pues más tiempo para mí, quiero trabajar menos y de esa manera crear ese tiempo para mi bienestar y eso es algo que te va a proporcionar sobre todo el grupal, porque es lo que te va a permitir que tú puedas tener, pues, como te decía, una sola sesión y en esa sesión puedas atender a varias personas a la vez.
De lo que se trata es de que seas tú misma quien valore qué es lo que te interesa tener. Lo que yo te recomiendo es diseñar un ecosistema que contemple estos diferentes tipos de negocio, pero ojo, dándole el valor que tiene a un individual y no tirando los precios por los suelos, porque si tiras los precios por los suelos con un individual, en ese caso jamás te va a merecer la pena. Un servicio individual de mentoría uno a uno es rentable cuando el precio es elevado y eso significa atraer a ese público premium que esté dispuesto a confiar en ti. Y luego tenemos esos programas grupales que sí que te van a permitir llegar a un público muchísimo más amplio, con precios más económicos y de manera que tú puedas aumentar, lógicamente, tus ingresos de manera escalable, sin incrementar esos gastos y sin incrementar el tiempo que le dedicas. Así que bueno, al final de lo que se trata es de que tú estudies, digamos, ¿no? Ambas opciones y sí que te digo desde mi experiencia que si tú le preguntas a tu público objetivo te van a decir que prefieren el individual, pero claro, si tú les dices que prefieres pagar, probablemente prefieran el grupal. Yo desde mi propia experiencia te digo que he aprendido muchísimo en los programas grupales porque he aprendido directamente de mi mentor, pero también de las personas que me han acompañado en este camino como empresaria y me han ayudado a seguir creciendo y que me he sentido inspirada no solamente por sus resultados, por ver que es posible alcanzar resultados así de altos, sino también por su propia experiencia y sus propios procesos. Así que es algo que tienes que valorar teniendo en cuenta tanto la experiencia de tu cliente como también tu experiencia como empresaria. Y si estás pensando, pues, en emprender, pero todavía no te sientes preparada para, bueno, desarrollar un programa de acompañamiento o un servicio premium, sí que te voy a dejar por aquí enlazado un vídeo que publiqué pues hace relativamente poco tiempo en el que te contaba 5 maneras de aumentar tus ingresos hablando de lo que te apasiona. Ve a verlo cuando termines con este vídeo porque te va a inspirar a la hora de emprender tu propio negocio. Y ya para acabar, cuéntame en qué punto estás. Si estás pensando en emprender, si quieres empezar con un programa de acompañamiento, si ya tienes un negocio, si quieres diversificar tus líneas de ingresos. Cuéntame en qué punto te encuentras. Espero tu comentario en este vídeo. Esto es todo por hoy. Tú y yo nos vemos muy prontito. ¡Mua!